Regina, ¿se escucha? Sí, profe, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar la segunda parte, que a partir de aquí vamos a tomar en consideración las tareas. Y les adelanto, creo que es la única que está presente. Sí, es la única. Bueno, pues vamos a trabajar de todas maneras, aunque esté una sola persona. Para el segundo parcial hay que entregar todas las tareas del primer parcial y las del segundo parcial, porque no hay que olvidar que al final hay que entregar el portafolio de evidencias. Por eso es importante que ya desde el segundo parcial comiencen a prepararse con todas las tareas. Las tareas del portafolio van integradas a un solo archivo, el cual ya casi al final del segundo parcial les diré que debe tener una hoja de presentación, entonces para que lo consideren. Si quiere anotar los puntos que debe llevar la hoja de presentación, por favor. ¿Sí tienen que anotar, Regina? Sí, profe. A ver, los puntos que debe llevar la hoja de presentación son las siguientes. Primer punto que debe llevar es el logo del instituto. Sí, debe llevar el logo del instituto. Segundo punto que debe llevar, en este caso, taller de redacción 2. Punto número 3. El nombre de ustedes. Profe, disculpe, ¿qué estamos haciendo? A ver, le repito, deje por aquí, quiere entrar otra persona, vamos a admitirla. Ya entró Fernando. A ver, les comentaba yo ahorita del portafolio de evidencias. De hecho, la única que estaba era Regina. Entonces, el portafolio de evidencias deben ahorita ya prepararse propiamente para integrar todas las tareas del primer parcial. Van a integrar las tareas del segundo parcial y de esa manera vamos a calificar el portafolio de evidencias. Este portafolio de evidencias al final debe llevar una hoja de presentación, por eso se los pedía en Word. La hoja de presentación debe llevar los siguientes datos. El primer dato es el logo del instituto, lógico, pues con el nombre Instituto Renacimiento de Guanajuato, o sea, todo el nombre completo. El logo, pues es el escudo que tiene la institución, entonces es el logo Instituto Renacimiento de Guanajuato. Ese sería el punto número 1.
El segundo punto que hay que señalar en esa hoja de presentación es el nombre el nombre de la materia, que en este caso sería taller de redacción 2. El tercer punto es el nombre de ustedes, nombre completo. Por ejemplo, Vázquez Tavares Regina. ¿Nada más tiene un nombre Regina? Sí, profe. Bueno, entonces Vázquez Tavares Regina. Luego, enseguida, el nombre del profesor. Profesor Carlos Padrón Castillo. Y por último, debe llevar la fecha de entrega, que ya estableceremos en qué fecha hay que entregar el portafolio de evidencias. Es decir, vamos a establecer una fecha concreta. Esa fecha la vamos a establecer después del segundo parcial. No sé si alguien tenga dudas acerca de estos puntos. No, profe. ¿No? Bueno, esto es propiamente lo que va a contener la hoja de presentación y ahí se integran todas las tareas desde la primera hasta la última en orden más bien en orden cronológico, ya que acuérdense que la primera tarea se entregó en el mes de mayo, las segundas se van a entregar en el mes de junio, las terceras en el mes de julio y las últimas tareas en el mes de agosto. Entonces tiene que aparecer primero las tareas de mayo, luego las de junio, luego las de julio y al último las de agosto. En ese orden irían entregadas las tareas. Vuelvo a repetir, por eso se pide que lo realicen en Word, porque Word permite ir ordenando la tarea una tras de otra. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Alguna duda no? Bueno, me da mucha tristeza porque nada más están propiamente 3 personas. Pero bueno, pues así es esto. Nada más Regina, Aisha. Y Andrade. El primer apellido, Fernando. Fernando, el primer apellido. Fernando. Fernando, Sí, profe. el primer apellido. Andrade Andrade, el segundo. López. No presentó usted examen, ¿verdad? Sí, profe. Lo mandé en la plataforma. No lo tengo. No, en serio. Ya también en matemáticas me hicieron lo mismo. Entonces, por favor, envíeme porque no lo tengo. Mire, de las únicas personas que tengo yo registro, que yo bajé directamente de la plataforma, saqué una copia,
y me arrojan el nombre de La Paz, Espinosa, Ramírez, Velázquez, López, Galván, Hernández, María José y Hernández Selene de la Flor. De las personas que no presentan es Verónica Eloísa, Hurtado Martínez, Malacara Macías, Rico Rojas, Rodríguez Gasca y Rodríguez Serrano. Pero su nombre no aparece ni en las listas. Entonces, por favor, envíeme copia. Envíeme copia, por favor. Envíeme copia la toma, pues, y si es posible la calificación que sacó, porque vuelvo a repetir, no aparece usted en las listas. Va, profe, ahorita ahorita le mando la copia, pues. Deje ver, incluso en el, a ver, déjeme ver, deje checo acá, porque acá tengo en la memoria, acá tengo la definitiva. A ver. 2, 1, aquí está. Sí, lo tengo con NP, Fernando. No, pues entonces ahorita le mando la copia. Sí, por favor, para hacer la corrección antes de enviar la calificación, porque es el único que tengo con NP, porque los otros tienen tareas y de hecho no tengo ninguna tarea registrada suya. No, profe, entonces ahorita se los mando. Es que no sé qué está pasando con la plataforma, entonces. Sí, por favor, entonces también yo para notificar en la escuela, me envía en lo posible las tomas de las tareas que entregó y la calificación que sacó en el examen. Voy a volverlo a revisar yo, pero se me hace raro. Sale. Y así cotejamos para entregarle. Mire, téngalo por seguro que si no así sucede, yo lo doy por tronado, ¿eh? No, no, sí está bien, profe. Sí, por eso la importancia de asistir a las reuniones, porque pues es el único medio que tenemos nosotros para comunicarnos directamente. Ustedes dan por asentado que ya hicieron el examen, que ya entregaron, y nosotros damos por asentado que lo único que nos reporta el sistema es lo que nosotros podemos notificar. Entonces, sí es importante que asistan a las sesiones para evitar estos males. Sí, les voy a pedir de favor que reporten todo esto. Porque ahorita nada más está Aisha. ¿Quién más está aquí? Fernando y Regina. Regina. ¿Dónde está Regina? Luis Fernando, Verónica, Valeria Rubí, José Roberto, Diego Emiliano, María José, Jonathan, Yael, Aisha, Natalia, Gael, Enrique, Edna, Elizabeth, Diana Paola, Regina. Está hasta abajo. Ya. Sí, entonces le encargo por favor ahorita en la medida de ahorita en la mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces pues vamos a continuar con el tema de la caricatura política. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno, la caricatura política, por aquí está entrando otra persona. ¿Quién es? José Roberto. La estructura de la caricatura política
propiamente tiene una estructura interna y tiene una estructura externa. O sea, lo externo es todo lo que nosotros podemos apreciar, podemos visualizar. Y lo interno es toda esa carga de, pues, podríamos llamarlo de inconformidad, de frustración, tal vez, de enojo, de malestar que puede expresar una persona en contra de un funcionario público. En sí la caricatura pues es una mofa del político. Entiéndase mofa en el sentido literal, es decir, el pueblo como tal no tiene otra forma de expresar su malestar contra el trabajo, contra la actitud, contra el ejercicio político. Entonces, la única manera que hace, pues es expresar este malestar a través de una caricatura política. En otras ocasiones, el periodista no siente realmente malestar con el político. Simplemente el caricaturista puede expresar una burla, simplemente porque le causó gracia, porque quiere burlarse del político y la única manera que lo hace es a través de una caricatura, ya que hay muchas formas. Sin embargo, es la manera más, si quieren llamarla ustedes, diplomática de burlarse o de manifestar su inconformidad. O sea, no tenemos otra manera de justificar. Es decir, el sentir del pueblo, pues es el sentir del pueblo. Ustedes saben que la ofensa más grande, más grave, más fuerte, que puede sacar la impotencia de un ciudadano es mentándole la madre al político. Y si ustedes analizan parte de ese lenguaje prosaico que utilizamos, pues en el fondo va una carga muy fuerte de inconformidad, de malestar nuestro. El lenguaje prosaico que utilizamos generalmente no es por costumbre. Normalmente el lenguaje cuando lo utilizamos es porque ya va una descarga muy fuerte de inconformidad, de molestia, de coraje, de ira, de impotencia, etcétera. Es decir, todos estos malestares que traemos, pues la manera de sacarlos es a través de palabras no muy propias. ¿Alguno de ustedes utiliza palabras impropias en su lenguaje? ¿De los presentes? Pues a veces, A veces. ¿Por qué Aisha? pues como dice, sobre todo como en las situaciones de enojo, supongo que como desahogo. Es un desahogo. ¿Cuál es el término más fuerte que puede utilizar la persona para sacar su impotencia de no poder golpear a la persona que me está ofendiendo o que me ofendió? ¿Cuál es la palabra que utilizamos generalmente? Regina, aunque es muy propia, ¿qué palabras utiliza o qué palabras ha escuchado que la gente utiliza?
Regina, ¿todavía se encuentra? Regina, ¿se encuentra? Sí, profe, ¿O está desayunando? no, nada de eso. Estoy aquí, profe. ¿Cuáles son los términos que generalmente utiliza cuando está muy molesta? No, ¿O no se pueden decir en televisión? Bueno, creo que ya lo sabemos. Vamos a continuar entonces. Dentro de la estructura interna de la caricatura encontramos el enunciador. Por lo general, el caricaturista es un analista político que manifiesta su postura crítica ante una realidad social y por eso ridiculiza al personaje. El enunciatario, estamos hablando del personaje público, lector o televidente, se requiere que esté informado de los sucesos o acontecimientos de los que se refiere la caricatura. O sea, no nada más es hacer una caricatura por hacerla. Debe la persona estar informada de lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, para de esa manera plantear la caricatura. De hecho, ustedes iban a hacer una caricatura de una noticia actual. ¿Cuáles son las características de esta caricatura política? Bueno, las características primero son la definición. Es decir, tiene que estar bien definido qué es lo que quiere manifestar o representar. Y segundo, pues sería la historia, es decir, qué clase de historia vamos nosotros a plasmar de tal manera que lleve una secuencia los datos que yo estoy tratando de informar. Bueno, ¿se escucha? Bueno, Sí, profe. a ver, entonces la caricatura política es un dibujo realizado con el fin de transmitir una opinión sobre la política, sus protagonistas y los hechos de actualidad. Son una herramienta de libertad de expresión en la que se hace crítica a través del humor o a través del humor negro, porque acuérdense que el único que se ha atrevido a decirle públicamente a un presidente es López Obrador al expresidente Vicente Fox Quesada, a quien le dijo, ya cállate, chachalaca. Es decir, no recurrió a ninguna caricatura, recurrió a una ofensa contra su persona. Hoy en día, bueno, pues hay muchas ofensas contra el actual presidente, pero no sé si ustedes conocen alguna ofensa contra el actual presidente. ¿Conocen alguna? Bueno, vamos a continuar. Bueno, la caricatura política es desde entonces un sistema de lucha dirigida con virulencia contra los personajes de la vida pública.
con el ánimo de ridiculizarlos para resaltar sus errores. Recuerden que un caricaturista pues tiene que analizar primeramente la situación. La pregunta es, ¿cómo se hace caricatura política? Podríamos responder que la caricatura política se enfoca en un determinado asunto, ya sea atacando o defendiendo usando varios elementos artísticos. Es decir, que la caricatura puede ser muy bien hecha, resaltando cualidades, o puede ser muy mal hecha, resaltando defectos del político al que hace referencia. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una caricatura, de hecho ya debieron haberla hecho, pero vamos a pensar que es por primera vez que la van a hacer. ¿Qué aspectos deben considerar? Es decir, ¿qué asunto quiere cubrir en la caricatura? Asunto económico, asunto político, asunto legal, asunto homofóbico, etcétera. O sea, ¿qué asunto trataría usted de resaltar en la caricatura? ¿O qué asunto resaltó en la caricatura? ¿O nada más la copió? Escucho sus respuestas. Segundo, pienso en lo que quiero decir sobre el asunto, es decir, estoy pensando bien en lo que yo quiero transcribir de ese político. Imagino cómo podría representar el asunto de la caricatura, es decir, cómo poder representar, por ejemplo, un malestar de homofobia. ¿Cuál sería el objetivo de mi caricatura? Es decir, ¿qué persigo con esto? Ponerlo en vergüenza, manifestarle mi conformidad, ridiculizarlo, denunciarlo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero plasmar en mi caricatura? Por eso, ¿cuál es el objetivo? A partir de aquí podemos entonces nosotros definir la caricatura política como una figura que alude, ridiculiza, exagera o pondera situaciones, hechos y personas e instituciones políticas, sociales y religiosas. Es así que la caricatura política se define como la figura que alude, ridiculiza, exagera o pondera situaciones y hechos, personas e instituciones políticas, sociales y religiosas, y agranda o recarga las virtudes, es decir, agranda los defectos o agranda las virtudes. Pero también puede resaltarse las debilidades, los aspectos del personaje o suceso, según sea el caso. La caricatura presenta sarcasmo, ironía, sátira, y de esta manera se expresa una opinión, comentario o postura con el cual se pretende influir y hacer reflexionar al enunciatario sobre el hecho del personaje. La estructura de una caricatura, primeramente, es la presentación. En ella se pueden encontrar los prototipos textuales, es breve y generalmente se presenta en forma de diálogo o suele incluir narración y descripción. Narración del hecho que yo quiero resaltar o descripción del asunto que yo quiero resaltar.
Segundo parte de la estructura es la organización textual. Se divide por dos textos, verbal e icónico. Verbal es breve, es decir, es un diálogo muy breve, enunciado o frases que aluden a una persona, situación o un hecho. Estamos hablando un hecho icónico. Icónico que hace representación a la figura como tal, constituida por una caricatura del personaje o del suceso. La distribución de la información está basada en el medio que se transmite. Por ejemplo, en la prensa se dispone de una sección y espacio establecido, en tanto que en la televisión el caricaturista, mientras está al aire, elabora ambos textos sobre una pizarra y al mismo tiempo que dibuja puede realizar una breve explicación para contextualizar al televidente, que es lo que hacen generalmente los caricaturistas en la televisión. Pero también una caricatura contiene elementos paralingüísticos. ¿Sí recuerdan qué es la paralingüística? Pregunto, ¿recuerdan qué es la paralingüística? Bueno, si no lo recuerdan, vamos a recordarlo. La paralingüística propiamente es un componente no verbal. Y este es primordial, pues el dibujo proyecta una imagen exagerada, deformada o ponderada sobre un hecho o personaje. La parte verbal también se encarga o se exagera mediante el uso de signos, combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Tipografía especial. A menudo se usa un tipo de letra acorde con la situación. Es decir, la paralingüística va desde toda la simbología hasta la imagen, cómo se está presentando al político. Con respecto a la estructura interna, pues primeramente debe considerar el caricaturista la trama argumentativa. En la caricatura no se encuentran frecuentemente argumentos. Es decir, el tejido argumentativo, se refiere a la combinación de la caricatura. Es decir, según se presenta la caricatura, el texto y va encaminado siempre a un público determinado. Ustedes saben que cuando una persona quiere expresar palabras obscenas, palabras impropias o grotescas, generalmente recurre a signos. Y los signos, bueno, pues ya pueden ser incluso interpretados por el mismo lector. Es así que los recursos lingüísticos y marcas tipográficas, por ejemplo, el léxico, la sintaxis, la tipografía, ya sea cursiva, subrayando, la combinación de mayúsculas y minúsculas, contribuyen a caricaturizar o ridiculizar, recurriendo a un lenguaje que los términos coloquiales generalmente utilizamos, donde de manera breve y hasta cierto punto corrosiva, llena de burla, de sátira, de maldad, incluso los enunciados tienen que ser muy breves, pero de alguna manera por el lector interpretados. Es así que por lo menos el enunciador, que en este caso es el caricaturista, como analista político, debe manifestar su postura de manera radical. Y el enunciatario, que en este caso es el político,
Pues requiere que esté informado de los sucesos o acontecimientos de lo que se refiere la caricatura. Esto lleva al político pues, a reflexionar y darse cuenta que lo que está haciendo posiblemente no es correcto. La extensión, bueno, pues la extensión de una caricatura o un escrito debe ser muy breve. El propósito, pues generalmente ya lo dije, se refiere a manifestar mi inconformidad, mi disgusto, mi malestar, mi impotencia, mi frustración a través de. Esto no significa que por estas razones no se haga la caricatura. Por el contrario, pues se manifiesta de manera abierta, sin ser agresivo, pues se manifiesta mi inconformidad a través de esta caricatura. La transmisión de estos medios, bueno, pues tenemos la televisión, tenemos los periódicos, tenemos las revistas, generalmente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, pues les agradezco su tiempo. Por favor, enciendan su cámara. Un ratito nada más para ponerles la participación. Pedirles y exhortarles, por favor, que no me falten a las sesiones y que aquellos compañeros que están faltando, pues pueden sufrir un malestar, como el caso de Fernando, pues que no lo tengo ni con tareas, ni con examen. Entonces, si no asisten a las sesiones, pues a la siguiente clase viene, oiga, profe, es que pues yo no estoy conforme con que, pues sí no está conforme, pero si no se presenta inmediatamente a las sesiones, perdón, yo no puedo hacer ya más. Imagínense, son 15, a ver, dejen ver cuántos están en lista. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son 15. Son 15 los que están en la lista y de los 15 apenas están 4. Entonces, haciendo la corrección de Fernando, pues ya no voy a hacer más correcciones yo. Entonces, encienden por favor Fernando y José Roberto sus cámaras, por favor, para... Yo no puedo prender la cámara, profe. ¿Y Fernando? Sí, profe. Adelante, Fernando, lo esperamos. Y sí les voy a pedir de favor que no falten, porque aquí sin echarles flores o exaltarlas, pues las más constantes han sido Aisha y Regina, e incluso de las que generalmente encienden la cámara. Entonces, a ellas yo no podría, incluso podría decir una cosa exagerada, a ellas no podría ni siquiera reprobarlas, porque pues están asistiendo de manera puntual y constante. Sin embargo, a una gente que no asiste, pues me daría mucha pena, pero pues ¿cómo podría yo interceder por si no asisten? Hay gente que luego recurren a la dirección y diciendo, no, es que yo sí entregué mis tareas, es que yo hice esto, es que yo hice aquello. Y entonces dirección, por favor, si haces la corrección, para que este joven, pues no, o esta joven no repruebe. Yo puedo defender, yo puedo interceder por las personas que asisten, que son puntuales, que entregan sus tareas. Por ellas puedo interceder, pero no puedo interceder por una persona que no asiste. Bueno, pues gracias por encender sus cámaras. Por favor, envíen sus tareas. Nos vemos la próxima. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe.
Y Fernando, nunca